No sé si están los demás. Me esperaré un minuto a ver si vuelven. Ya estáis por aquí. Muy bien. Me he acordado de lo que se me había olvidado. Y era el tema de las palpitaciones, ¿vale? Las palpitaciones cambiarán el tipo de palpitación según lo que esté pasando dentro del ámbito de corazón. Pero palpitaciones solo existen si hay algo en el ámbito de corazón, ¿vale? En fin, nadie tendrá palpitaciones si no tiene algo afectado en el ámbito del corazón. Cuando existe una palpitación, o hay insuficiencia de yin, o hay exceso de yang, o hay insuficiencia de chi en el corazón, o insuficiencia de yang en el corazón, ¿vale? Serán de distintos tipos, pero la palpitación implica que el corazón está afectado de alguna manera, ¿vale? Yuli, ¿también podría haber dolor precordial? Claro, claro, sí, 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 por supuesto. ¿La gente que tiene arritmias? Claro, normalmente la arritmia se puede dar o está relacionado en el ámbito del corazón, por supuesto, pero se puede dar por la insuficiencia de sangre. ¿Vale? Entonces, se puede dar por problemas de corazón propio, insuficiencia de yin o insuficiencia o exceso de yang de corazón, puede producir arritmias, pero la insuficiencia de sangre, solo insuficiencia de sangre sin tener afectado realmente el ámbito del corazón, puede producir arritmias también. Porque el corazón necesita trabajar, es decir, necesita bombear más rápido o más, porque no hay sangre suficiente en el cuerpo para hacer su trabajo adecuado. Creo que has dicho algo, Raquel, pero estás en sonido. Estás sin sonido. Sí. Los extrasístoles, gracias. ¿El que has preguntado? No te Sí, veo. los extrasístoles, o sea, están las palpitaciones, las arritmias y luego los extrasístoles también. Más o menos viene a ser lo mismo que las arritmias. Más o Vale. menos. Sí, no hay grandes diferencias. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con las fórmulas para los estancamientos, ¿vale? Un poquito más de teoría, ahora que ya hemos relajado un poco. ¿Vale? Habíamos terminado ya con el Xiao Yao San, que es la principal, la más importante, pero hay otras, ¿vale? Está el Ban Xiao Kotan, que esta trabaja el estancamiento de chi con mucosidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, si trabaja la mucosidad, la primera hierba en la que tenemos que pensar es en la poria. La poria casi seguro que está. En cualquier fórmula que trabaje mucosidad vamos a encontrar poria, ¿vale? Entonces, Perdona, ¿vas a compartir pantalla? Uy, ¿no estoy compartiendo? Pues esperar que me he ido sin compartir pantalla. Pensaba que estaba compartiendo. Vale, aquí. Vale. ¿Y por qué me he ido a esto? Esperar que mi ordenador está haciendo cosas muy raras en este momento. Yo no había dicho puesto eso. Esperar. No sé lo que estoy haciendo. A ver. Espérate, que ahora no me deja volver atrás. Compartir pantalla. Es que se me ha ido esto. Se me ha ido. ¿Qué ha pasado? Julia Johnson ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no aparece. Algo por eso, que es que es muy extraño porque lo Aparte tengo como si lo aquí. estuvieras haciendo en realidad. Sí, sí, por eso que no entiendo Pero qué no. está pasando. Vale, voy a volver a intentarlo. No sé lo que está pasando, que no me deja mostrároslo. ¿Ahora sí lo veis? Ya está, ahora sí. Sí. Vale, voy a volver a ponerlo en forma... Vale, ya lo veis, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, es que no sé lo que ha pasado antes, porque yo creía que estaba compartiendo. Bueno, pues ya está. Ya lo vemos, solucionado.
Bueno, pues estaba hablando del Bansia Hopotan, ¿vale? Que es para el estancamiento de chi con mucosidad, ¿vale? ¿Qué tendremos? Pues bolo histérico, sensación de obstrucción en la garganta, que se incrementa principalmente con el trastorno emocional. Habrá melancolía, depresión, edema, flacidez muscular, ira inapropiada, borborismos, lengua con sabor a blanca y pulso deslizante y de cuerda, ¿vale? ¿Cuál es la función del Bansia Hopota? Pues activar el chi, descender el chi rebelde y eliminar la mucosidad. ¿Qué tenemos? Pues como emperatrices tenemos la pinelia preparada, que seca la humedad y desciende el chi, la magnolia, que mueve el chi resolviendo los estancamientos, además de ayudar a transformar la mucosidad, la poria, que fortalece el bazo y armoniza el yang medio, el jengibre fresco, que calienta el centro y mueve la energía, y la hoja de perilla, que promueve el movimiento del bazo y el estómago, armonizando el yang medio. Esta, aunque sí que es decir, está aquí metida, seguramente habrá alguna fórmula que veamos 2 veces, la segunda vez la veremos más por encima, porque hay veces que es muy difícil decir, esta es para movilizar energía, ¿vale? Porque esta, por ejemplo, es para movilizar energía, pero con un trasfondo muy importante de humedad, ¿vale? Si veis, casi todas las fórmulas son para el bazo principalmente y para humedad, pero conlleva el estancamiento de chi, es decir, la parte esta emocional del bolo histérico y demás, ¿vale? Chai Hu Jia Long Wu Muli Tan. Estancamiento en los 3 niveles. Yuli, esto es una pregunta general. Estoy viendo que en diversas fórmulas, o sea, por los nombres, porque es que a mí me asusta tanto el tener que aprenderme esto. No, en serio. Y yo busco, digo, alguna regla mnemotécnica y estoy viendo determinados patrones que se repiten, que como que los nombres suelen llevar las emperatrices, parte de las emperatrices, y hay algunos que terminan todos en tang. ¿Tiene alguna significación? Vale, esa parte no la he explicado porque aquí no se aplica, Vale. pero la terminación de las fórmulas realmente en China implican cómo están preparadas. Ah, vale. ¿Vale? Cómo están preparadas. Aquí no, porque son comprimidos casi todos. Y usan igualmente el nombre que más comúnmente se utiliza en China. ¿Vale? Vale, vale. Pero por eso la palabra final no la tengáis en cuenta, porque casi todas son tan, ¿vale? Pero puede terminar en san y hay otras terminaciones. Eso es como está. Esa parte no he entrado a explicarosla porque aquí realmente no la vamos a utilizar. Vale, vale. Vamos a encontrar los nombres como normalmente no lo vamos a encontrar ya hechas. ¿Vale? Vale. Y luego sí, muchísimas de las fórmulas empiezan con el nombre de la emperatriz, ¿vale? Como es por esta, por ejemplo. Chai Hu, todas las fórmulas que empiezan por Chai Hu son fórmulas para el estancamiento de chi, son fórmulas que el Chai Hu es el Blueperum, llaman Blueperum, ¿vale? Y el Blueperum sabemos que lo primero que hace es mover los estancamientos. Mira, ahí está Álvaro. Tang tisana, one píldora, san polvo y ya está. Se ha ido. Sí, bueno, sí, es así, yo no lo he preparado y como ya ni me acuerdo de eso, en fin, pero sí. Vale, vale. Está así. Pero por norma general, claro, además lo que venía comentando, lo que más vamos a ver es casi todas las fórmulas que estudiamos, casi todas terminan en tan, y es cierto, pero y no lo vamos a usar como tisanas, pero en China sí que se usan como tisanas. Vale, vale. Es lo común allí. Bueno, pues sale. Sí, hay ciertos nombres que son como, me tengo que aprender yo el Chai Hu Kia o Mulitán. Pues no te lo tienes que aprender. No, pero bueno, es el nombre de la fórmula. ¿Vale? Estancamiento de chi de hígado con bloqueo de yang en los 3 niveles del yang. ¿Vale?
mucosidad en el hígado y vesícula biliar que afecta a cerebro con irritabilidad, delirio verbal, sensación extrema de pesadez, insomnio, mareos, lengua roja con sabor amarilla, pulso rápido y de cuerda. ¿Vale? ¿Cuál es la función de esta fórmula? Desbloquear el yang y calmar el espíritu. Bueno, como podéis ver, la estaba aquí apuntando y por eso me he engañado antes. Esta fórmula realmente es el nombre de las tres emperatrices, pero actualmente aquí no se utiliza. Y creo que actualmente en China tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la fórmula original tiene el Chai Hu, el Longu, que es hueso de dragón, y el Muli, que es concha de ostra, ¿vale? Que eran las tres emperatrices en su momento. Actualmente creo que ya ni en China, por lo menos, la concha de ostra sí que se utiliza algo, pero el hueso de dragón ya no se está utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa era la fórmula y ese nombre viene por eso, por el nombre de la fórmula. El Bluperum dispersa el yang y alivia el estancamiento, la escutelaria seca la humedad y calma el acceso de yang de hígado, la pinelia preparada desciende el chi rebelde y seca la humedad, el ginseng tonifica el chi y calma el sen, el jengibre fresco mueve el chi y calienta el centro, la canela calienta y facilita el chi a través de los canales. Además ayuda a dirigir el yin turbio hacia abajo, ¿vale? Para liberar. La poria fortalece el bazo y armoniza el yang medio, el ruibarbo drena el calor y purga las acumulaciones, además de vigorizar la sangre. Aquí tenemos las semillas de alfalfa que fortalecen el bazo, tonifican el chi, nutren la sangre y calman el sen por su tropismo con corazón. Chuan-xiong mueve los estancamientos que afectan a la cabeza. El Chang-Chuan es el ligusticum. Y la renmania preparada nutre el yin y armoniza la fórmula. ¿Vale? Es muy raro necesitar esta fórmula, pero es interesante que sepáis que existe. Una persona que viene con delirio verbal, es que a consulta bien pocas personas que ya tienen ese proceso de delirio verbal, que realmente están estancadas en toda la zona central y además les afecta de esa forma el yin turbio hacia la cabeza, ¿vale? Por eso la canela en esta fórmula entra para bajar el yin turbio que ha subido a la cabeza y nos da ese delirio verbal, bajarlo hacia abajo para poder movilizarlo en el resto del cuerpo. ¿Vale? Pero bueno, ahí está esta fórmula. ¿Qué pasa? Chai Hu Sungantang. Bueno, el Chai Hu, como nos podemos imaginar, pues es una de las dos emperatrices y la otra es el Chenpi, la cáscara de mandarina. ¿Vale? Esto, la cáscara de mandarina, bueno, sabemos que tiene esa regulación hacia el transporte, la función de transporte del bazo, ¿no? Entonces, bueno, pues es para el estancamiento de chi que invade el digestivo, ¿vale? No hablamos de la madera que ataca tierra, sino el estancamiento de chi que invade el digestivo. Entonces, esto es para el estancamiento del hígado, bueno, que afecta tanto al plano físico como al emocional, con suspiros, cefaleas tensionales, sollozo y enojo fácil, sensación de nudo en la garganta, inquietud, síndrome premenstrual con el pulso muy tenso. Libera el estancamiento de chi de hígado, promueve la sangre y el chi. ¿Vale? Aquí tenemos pues la cáscara de mandarina como una de las dos emperatrices, que esta regula el chi y mejora la función de transporte del brazo. ¿Vale? El Bluperum, que ya sabemos que alivia el estancamiento de chi, el Ligusticum, que vigoriza la sangre y el chi, moviéndolo hacia arriba, la naranja amarga, que dispersa el calor y mueve el chi, la peonia alba, que nutre la sangre, seda el yang del hígado y preserva el yin, el regaliz, en este caso preparada, tonifica el bazo y el chi y armoniza la fórmula, y aquí tenemos otra vez la chufa, que mueve los estancamientos regulando el chi de hígado y regula la menstruación.
otra fórmula del estancamiento de qi, pero que afecta al digestivo. Xi Liu Wei Liu Xi Yin. Esta fórmula es para el estancamiento de qi, de sangre y de mucosidad, ¿vale? Qi, sue y ta. Indicaciones: estancamiento de qi, de sangre y mucosidad que producen una desarmonía interna-externa con abscesos, hinchazones y demás, ¿vale? ¿Para qué sirve? Para disolver y ablandar masas endurecidas, para promover el movimiento del qi y la sangre. Esta fórmula, por ejemplo, se podría o se utilizaría en personas que vienen con quistes de grasa, ¿vale? Que se notan a nivel superficial. Esta es una de las fórmulas para eso, para ese tipo de quistes, ¿vale? Para los quistes de grasa que se producen en el cuerpo. Claro, aparte de movilizar la grasa, pues mueve también el qi y la sangre. La Angelica chinensis, bueno, está formada, esta, como podéis ver, tiene muy poca cantidad de muchas hierbas, ¿vale? Aquí no hay emperatrices ni mensajeros, aquí es todos un poco, van todos a una. Tenemos la Angelica sinensis, que vigoriza y alimenta la sangre, el Ligusticum, que vigoriza la sangre y mueve el qi, la Peonia, que nutre la sangre, astringe el yin y suaviza el hígado, el astrágalo, para tonificar el qi y la sangre, y el ginseng para tonificar el qi, la canela, que sabemos que es calentadora y desbloquea los canales y los vasos, la magnolia, que mueve el qi en el yang medio, el platicodi, que ayuda a digerir la acción de otras hierbas, a dirigir, perdón, la acción de otras hierbas, eso sí, es un mensajero, pero bueno, va más o menos a partes iguales con el resto. La naranja amarga, que moviliza el qi y deshace los endurecimientos. La lindera, que mueve el qi, al igual que la euclaria, que también tonifica el bazo. La angélica dáurica, que es para eliminar el calor y las toxinas. La perilla para mover y la regaliz para despejar el calor, aliviar la toxicidad de alguna de las fórmulas, de alguna de las hierbas y equilibrar la fórmula. ¿Vale? Esta también es de las que se usan más bien poco, pero está aquí dentro porque es para casi que cualquier tipo de estancamiento, pero se utiliza, ya os digo, para los quistes y cosas similares. Yue Hu Wan. El Yue Hu Wan es para el estancamiento general en el yang medio, ¿vale? Cuando hablamos de estancamiento general, hablamos de todo tipo de estancamiento de qi, de sangre, de mucosidad y de alimentos, ¿vale? Está indicado para el estancamiento de qi de hígado, especialmente en el yang medio, con distensión abdominal, indigestión, mal humor, eructos con olor fétido, náuseas y vómitos, mala concentración, suspiros frecuentes, impaciencia. Es decir, para estas personas que obviamente tienen un estancamiento de qi de hígado, pero además presentan síntomas de problemas en el yang medio, ¿vale? Libera todo tipo de estancamiento y está formado por el atractiloides, que tonifica el bazo y seca la humedad, por el ligusticum, que vigoriza la sangre y mueve el qi, por la chufa, que regula el hígado moviendo el qi, por la gardenia, que reduce el fuego, elimina la humedad y suaviza el hígado, y por la levadura fermentada, que reduce el estancamiento alimentario y mueve el qi del yang medio. Aquí la levadura fermentada no se puede utilizar y normalmente se sustituye por cebada germinada, ¿vale? Que sí que se puede, pero bueno, está ahí. A veces se sustituye por alguna otra. Pues esta es otra de las fórmulas que se utilizan, ¿vale? Porque no es... Si tenemos muy clara el Xiao Yao, por ejemplo, que hemos visto antes, es la fórmula para hígado, exceso de hígado, que
exceso de madera que invade a la tierra, ¿vale? Pero es un exceso de madera. Esta es para cuando hay un estancamiento en la madera y eso nos está debilitando la tierra. Esta es para eso. Tong Kiao Hu Shui Tan. Aquí, como podéis ver, tenemos cuatro emperatrices. Esta es para el estancamiento en la cabeza, ¿vale? Estancamiento de chi y sangre en la parte superior del cuerpo y cabeza, con dolor de cabeza, oscuridad alrededor de los ojos, pérdida del cabello, pérdida repentina de la visión, mareos, tez púrpura, lengua violácea y pulso profundo y obstruido. ¿Cuál es la función de esta fórmula? Pues dispersar el estancamiento de chi y sangre, especialmente en la cabeza, y activar la sangre. Está compuesta, bueno, como podéis ver, tiene 4 emperatrices, la peonia rubra, la almendra de melocotón, la flor de cártamo y el chuanchón, que todas ellas vigorizan la sangre, despejan el calor y mueven estancamientos. Juntas, ¿vale? Se utilizan para trabajar principalmente el estancamiento del pecho y cabeza, ¿vale? También tenemos el bulbo de cebolleta, que dispersa el frío, desbloquea el yang y alivia la toxicidad. Las semillas de alfalfa, que tonifican el bazo y el chi, nutren la sangre, calmando el sen, ¿vale? Y armonizan las duras propiedades de otras de las hierbas. Y el jengibre fresco expulsa el frío, transforma la mucosidad y desbloquea el chi. En su momento, cuando hablamos de la almendra de melocotón, dijimos que podría ser un poco tóxica, ¿vale? Por aquí, por eso comenta que armoniza las duras propiedades de otras hierbas, principalmente hablando de la almendra de melocotón. Bueno, no quiero meterme más en teoría. Creo que ya tenéis unas cuantas fórmulas para hoy. Por lo que, si os parece, vamos a seguir practicando el uso de las hierbas. Habrá gente que no ha hablado de algún síndrome. Y vamos a ir a ello, si os parece, con el ratito que nos queda, nos da al menos para mirar un síndrome más. Sí, mi ordenador. Vale. Bueno, ¿a quién le apetece? ¿Alguien que no haya hablado todavía y que le apetezca exponer el síndrome que había mirado? ¿Sí? ¿Nadie tiene nada que decir? Muy mal, ¿eh? Bueno, pues vamos a buscar un síndrome. Venga. Pero vamos a hablar de hierbas sueltas, ¿eh? Va. Busquemos entre todos un síndrome. Si nadie tiene... A lo mejor es que ya los hemos visto todos, ¿no? Yo creo que no. Creo que quedan muy... Te propongo uno, Muy bien. síndrome de Yin de hígado y riñón. ¿Insuficiencia de yin de hígado y riñón? Sí. Vale, perfecto. Perfecto, pues vamos allá. Pues, por ejemplo, tiene irritabilidad, entumecimiento y hormigueo de los miembros,
Ujú. dolor en hipocondrios, vista borrosa, Ujú. uñas frágiles y desnutridas, debilidad de lumbares y rodillas o dolor en lumbares y rodillas. Insomnio, Ujú. facilidad para las contracturas musculares, Ujú. parece que puede haber vértigos en algunas ocasiones. Puedes tener menstruaciones escasas o amenorreas. Ujú. Y sequedad. Son los que yo había puesto. Vale. ¿Qué podemos añadir aquí? Estamos hablando de insuficiencia de yin, de hígado y riñón. Hemos hablado ya de la insuficiencia de yin de riñón. ¿Qué más habrá? Calor. Calor. Falso calor. Calor. Insomnio. Ah, ya está. Ya está. Insomnio sí que está. Sofocos. Sudores nocturnos. Muy bien. Sudores nocturnos. Algo que antes no hemos nombrado y que va asociado al riñón. Emocionalmente, ¿qué tendremos? Miedos. Miedos. Por norma general se le suele asociar más al yang, a la insuficiencia de yang de riñón, el miedo. Pero la insuficiencia de yin de riñón conlleva también una debilidad del riñón y puede conllevar miedos también. ¿Vale? Y conlleva muchas veces sustos. ¿Vale? La sensación del susto sin motivo ninguno, incluso está asociada también a la insuficiencia de riñón y muchas veces, claro, muchas veces cuando acompaña la insuficiencia de yin de riñón, está la de hígado, pero también con la de riñón acompaña muchas veces la del corazón. El susto realmente es una de las 7 emociones de la medicina china, y es una emoción que entra tanto en riñón como en corazón, el susto. Porque el susto no es el miedo, son cosas diferentes. Una cosa es tener miedo a algo y otra cosa es las personas asustadizas, el tener susto, ¿vale? Eso tipo de saltos, ¿no? Eso es porque hay un desequilibrio en el eje agua-fuego normalmente, ¿vale? Entonces, aquí podemos encontrar también.
esa insuficiencia de riñón podría conllevar a eso, el desequilibrio del eje agua-fuego. Sí, sí. Aquí habría también una falta de, voy a decir así, falta de iniciativa Sí, a la insuficiencia de hígado. sí, sí. Sí, porque además sabemos que cuando hay una insuficiencia de yin de hígado, hablamos de hígado, pero por norma general la insuficiencia, y ahí es donde iba ahora, iba a ir primero al plano físico, pero luego has empezado tú por el plano emocional, por norma general va a afectar a la vesícula biliar. Sabemos que a fin de cuentas la vesícula biliar es la toma de decisiones. En fin, nosotros tomamos las decisiones porque nuestra vesícula biliar está ahí para ayudarnos a ello, ¿no? Cuando hay una insuficiencia de yin de hígado, por norma general afecta mucho a la vesícula biliar y a la toma de decisiones. Esas personas que no son capaces de tomar una decisión, por norma general lo que van a tener flojo es algo o en el chi o en el yin del ámbito de la vesícula biliar, ¿vale? ¿Y cómo afectará esta insuficiencia de yin al digestivo? Vamos a ir un poco más allá. ¿Cómo afectará esta insuficiencia de yin al digestivo? Con estreñimiento. Sequedad, calor. Vale. Difíciles. ¿Qué has dicho, Álvaro? Gestiones difíciles. Muy bien. Principalmente en digestiones difíciles. No estamos hablando de una insuficiencia de yin de estómago, que entonces sí que tendríamos estreñimiento y demás. Hablamos de una insuficiencia de yin de hígado, vesícula biliar, lo que hace que tengamos poca producción de bilis, y la bilis es la que se ocupa de nuestras digestiones, ¿vale? Nosotros segregamos la bilis al estómago para hacer la digestión. Si tenemos una insuficiencia de yin de hígado, posiblemente tengamos una deficiencia de bilis, por lo que tendremos digestiones pesadas. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué hierbas vamos a utilizar para ayudar a esta persona a equilibrar esa insuficiencia de yin de hígado y riñón. Remania. He puesto escrofularia. Muérdago colorado. Ginseng. Ginseng americano puse concretamente. Sí. Bayas de goji. Y sésamo negro. ¿Vale? ¿Algo que añadir? ¿Los demás? Semillas de jojoba, de azafrán. Sí, entendido. Sisandra. La angélica. Uy, he escrito. La angélica, por ejemplo, sería muy interesante porque por norma general, ¿qué va a conllevar una insuficiencia de yin de hígado? Insuficiencia de sangre. Correcto.
insuficiencia de sangre. Entonces, por eso la angélica es muy interesante y la Riemannia también, por supuesto. ¿Vale? Hay una que no estamos nombrando y es muy importante para la insuficiencia de Yin. Venga, va, a ver quién me la dice. Es una raíz. Antes ha salido. La raíz de Azucena. Exactamente, la raíz de Azucena enana. Esta es muy interesante para la insuficiencia de Yin. Bien, bueno, pues yo creo que principalmente sí, serían estas. Sí. Otra cosa que quería comentar, has comentado uñas frágiles y desnutridas. La insuficiencia de Yin, de hígado, conlleva a uñas frágiles y desnutridas porque por norma general acompaña la insuficiencia de sangre. ¿Y qué otra cosa se vuelve frágil y desnutrido? El pelo. Correcto. ¿Vale? El pelo. ¿Vale? Muchas veces la pérdida del pelo, las calvicies, eso que teóricamente es genético, ¿vale? Es porque tenemos o bien exceso de yang o insuficiencia de yin, de hígado, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el pelo canoso, el pelo blanquecino, es por insuficiencia de sangre. Quizá también, bueno, problemas relacionados con los tendones, tendinitis o... Claro, por supuesto. Sí, ha comentado facilidad para las contracturas y yo bueno, pues eso. Cuando decimos facilidad para las contracturas es pues porque el músculo, al no estar correctamente hidratado, pero aquí entramos cuando hablamos de eso es algo que, bueno, he hablado con más de un compañero, ¿no? Porque por norma general cuando estudiamos medicina china nos dicen los músculos son del ámbito del bazo, los tendones y ligamentos son del ámbito del hígado. Correcto. Pero el movimiento de los músculos, el estado del músculo como algo móvil y contráctil, depende del hígado, que es el que tiene el movimiento. La carne depende del bazo. La carne y la alimentación de la carne. Por lo que si tenemos una insuficiencia de yin de hígado, nuestros músculos van a tener facilidad para la contractura, pero porque van a tener sensación de engarrotamiento, ¿vale? Por supuesto, eso afecta a los tendones y a los ligamentos. Yuri, has dicho que el pelo canoso es por insuficiencia de sangre. Sí. Pero también tendrá que ver con la insuficiencia de yin de riñón, ¿no? Porque a fin de cuentas es una consecuencia, por ejemplo, de la vejez, que es la disminución de Hay una parte del pelo canoso, cuando yo me refería a insuficiencia de sangre pensando en gente joven con pelo canoso. ¿Vale? Gente joven con pelo canoso es principalmente por insuficiencia de sangre. También puede ser por un problema en el Qing natal, ¿vale? Un problema en la esencia, pero ya no van a tener solamente el pelo canoso, va a tener pelo canoso y aparentar por piel, por físicamente mucho más mayor de lo que es. Esas personas que entran a consulta y que te dicen, no, si yo tengo 50 años y dices, ostras, pues yo juraría que tenía más de 60, ¿no? Esas también posiblemente tengan insuficiencia de sangre, pero tienen insuficiencia de Qing. Sí, la insuficiencia de Qing hace el pelo blanco, correcto. Pero yo me refería a gente joven que tiene una apariencia de gente joven, pero tiene el pelo blanco, ¿vale? Eso es insuficiencia de sangre. Vale. Y esos calambres o piernas inquietas también es debido a una insuficiencia de yin o incluso de sangre, ¿no? Sí, entra más en el ámbito de la insuficiencia de sangre,
¿vale? Esas piernas inquietas es sobre todo insuficiencia de sangre y los calambres también. Sí. Pero bueno, la insuficiencia de yin podría tener algo asociado por esa misma tensión que puede producir en la musculatura, puede producir espasmos y calambres, pero por norma general, bueno, está normalmente más asociado a la insuficiencia de sangre. Pero es que de todos modos sabemos que una insuficiencia de yin, de riñón, ya no hablemos de hígado, de riñón mantenida en el tiempo, conlleva una insuficiencia de sangre casi que siempre, ¿vale? Igual que la insuficiencia de sangre mantenida en el tiempo conlleva a una insuficiencia de yin. ¿Por qué? Pues porque la sangre está hecha de líquidos orgánicos. Entonces, si tenemos una gran insuficiencia de sangre porque nuestro cuerpo, por la razón que sea, no la está produciendo, vamos a consumir más líquidos de lo que deberíamos. Entonces, sí, claro, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando ya tenemos una insuficiencia de yin, de riñón y de hígado, por norma general, habrá empezado por el riñón. Es decir, que cuando llegamos a la insuficiencia de yin de hígado, por norma general siempre vamos a tener esa insuficiencia de riñón primera. Es decir, es un estado avanzado de esa insuficiencia de yin que ha afectado el hígado en lugar del corazón, porque cuando se mantiene el tiempo o va al hígado o va al corazón, ¿vale? Y por norma general vamos a encontrar cosas muy en común con la insuficiencia de sangre por eso mismo. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Os ha quedado dudas del seminario pasado? ¿Algo que queréis que hablemos? Jolines, qué gente más aplicada, qué bien. Eso, cuando no tenéis dudas, me asusta. Porque o no sabéis nada en absoluto y no tenéis dudas porque no sabéis nada en absoluto, o estáis hasta aquí desaturados de información y entonces no podéis tener dudas. Yo, Pero bueno, tiempo al tiempo. en mi caso concreto es por falta de horas de estudio. Me imagino que cuando empiece, igual que me pasó con el Jingo, empecé a profundizar y me vinieron todas las dudas. Sí que es cierto que yo en concreto pues no tengo preguntas, las preguntas me pueden ir surgiendo según vas explicando tú, y me imagino que cuando me ponga a estudiar ya en profundidad y no así a nivel superficial de entenderlo y leértelo por encima, tendré bastantes dudas y sobre todo cuando me ponga delante de un paciente, voy a tener miles, claro. Claro, lógico y normal, pero bueno, eso poquito a poco se va madurando y se va sabiendo. Sí, no, y además, como tenemos la otra herramienta, que es la de la acupuntura, que es la que la gran mayoría sí que ya domináis, pues bueno, sin esto en un principio, por norma general, lo vais a usar como refuerzo. Voy a usar la acupuntura y luego, hoy por hoy, yo os diría que para mí es lo contrario. Yo uso la fitoterapia y como refuerzo la acupuntura. De hecho, yo trabajo, debido a la situación actual, yo viajaba antes por España para trabajar fuera de Valencia también. Actualmente lo trabajo vía Skype o actualmente Zoom. Actualmente Zoom y es fitoterapia porque es lo que más utilizo. Y es muy eficaz, en que yo hoy por hoy hago lo contrario. La fitoterapia es para mí lo fundamental y la acupuntura es un ayudante. También es cierto que cuando vienen casos de excesos, sí que doy más importancia a la acupuntura. Eso es así. Pero la gran mayoría de las personas te vienen con insuficiencias. Entonces, la fitoterapia es fundamental para las insuficiencias. Es que funciona. Cuando la empecéis a aplicar os daréis cuenta de cómo funciona la fitoterapia para las insuficiencias. Sí, vais a ver personas que realmente... es que claro, he llegado a tener casos me acuerdo de una chica montañera, jovencita, 23 años, 24 años,
que la pobre vino desesperada porque llevaba 6 meses sin poder hacer nada, pero es que no era capaz ni de trabajar porque tenía una astenia tan brutal que levantarse de la cama era un esfuerzo para ella. Y era una chica que, bueno, había cambiado de domicilio, vivía en París, tenía mucho trabajo, mucho estrés, pero además hacía mucho deporte de riesgo y tal. Claro, había agotado el chi, por suerte el chi solamente, no habíamos llegado más allá. Con fitoterapia, solo fitoterapia porque no podía venir a consulta, en cuestión de 2 semanas empezó a encontrarse muchísimo mejor y en cuestión de mes y medio estaba haciendo vida normal y poco a poco ya empezó a hacer otra vez deportes de riesgo y demás. Y fue solamente con fitoterapia. Por eso os digo que la fitoterapia al principio la vais a aplicar poco a poco hasta que os sentáis seguro con ella, porque hay que sentirse seguro para usarla, ¿vale? Hasta que os sintáis más seguros la vais a usar de complementos, pero poco a poco vais a ver cómo si vais profundizando la fitoterapia es una pasada. Yuli, una pregunta. Por ejemplo, imagínate que queremos tratar a una persona de algo. Esto es muy general y me imagino que dependerá caso a caso. ¿Hay algún tipo de recomendación en el sentido de utilizar, cuando empecemos a manejar las fórmulas, solo una o, por ejemplo, o se pueden utilizar 2 para lo mismo? No lo sé. Solamente 2, o sea, es decir, bueno, una persona tiene tal. ¿Con una es suficiente? ¿Hay algún problema si se utilizan 2? ¿No se debe? Vale, problema no hay ninguno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que realmente hay que mirar cuando vas a hacer eso y vas a utilizar 2 fórmulas para lo mismo, hay que ver la composición de las fórmulas, ¿vale? Echar un vistazo a eso. Por norma general, yo ya os he dicho, pero supongo que ahí entra mi rama homeopática, ¿no? Para mí menos es más muchas veces. Entonces, yo soy partidaria de usar las fórmulas necesarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque considero que un exceso de información para el organismo tampoco es bueno. Cada planta que damos es dar información. Entonces, realmente creo que no es necesario. Si bien tenemos muy claro, tiene una insuficiencia de Qi y Yang de bazo, pues bueno, hay varias fórmulas para la insuficiencia de Qi y Yang de bazo. Según los síntomas, pues nos plantearemos cuál es la más interesante para esta persona. ¿El hígado le está afectando o no le está afectando? Voy a ir. Lo que sí que podemos utilizar, y eso lo vamos a ver, que es lo que he comentado antes, que hay veces que tendremos que usar 2 fórmulas para la misma persona. A ti te lo he comentado, en fin, tú tienes una gran insuficiencia de yin, pero también tienes insuficiencia de chi. Tú tendrías que tomar 2 fórmulas. El whey que estás tomando y una para la insuficiencia de chi. Ya. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque si no potenciamos el chi, nos va a costar más hacer que el yin funcione. Claro. Entonces, ahí sí, una cosa es que esta persona tiene insuficiencia de sangre e insuficiencia de yin. Yo sé que dando la fórmula para la insuficiencia de sangre, a fin de cuentas le estoy tratando el yin, pero mejor vamos a dar una para la sangre y una para el yin. Si tenemos claro que realmente los síndromes que tiene son esos. Igual que cuando viene alguien con un estancamiento y alguna insuficiencia, pues vamos a trabajar por una parte el estancamiento y por otra parte la insuficiencia. Ahora, ya que hemos hablado ya de las fórmulas del estancamiento, sí que os diré que, por ejemplo, las fórmulas, el Tai Hu, ¿vale? Que trabaja mucho el estancamiento en el ámbito de las emociones. Yo muchas veces la utilizo para esas personas que vienen con 20 síndromes diferentes. Hay personas que te entran a consulta y resulta que empiezas a preguntarles y les pasa todo. Es que tienen de todo. Tienen insuficiencia de yin, tienen insuficiencia de yang, tienen insuficiencia de chi, luego tienen estancamiento, insuficiencia de sangre. Y entonces es un poco como, vale, tiene 2 síntomas de cada cosa. ¿Por dónde tengo que tirar? ¿Cuál es la prioridad?
Está claro que si tiene muchos síntomas de una cosa y unos cuantos de otra, de esa cosa va a ser la prioridad. Pero, ¿y cuando está todo tan mezclado? ¿Qué tengo que hacer? Yo movilizo el estancamiento de chi. Cuando tengo grandes dudas de qué tengo que hacer con esta persona, normalmente van a ser personas que van a tener problemas físicos, pero emocionalmente se van a sentir alteradas con estrés. De norma general, el gran problema es el estrés, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Ayudar al estancamiento del chi. Claro, si sé que está afectado el digestivo, pues posiblemente utilice el xiao yao ya, ¿sabes? El xiao yao. ¿Por qué? Pues porque es la fórmula principal para el estancamiento. Pero si justamente esa persona no me habla de problemas de digestivo, utilizo chi, ¿vale? Y entonces le movilizo realmente. Cuando hablamos de chi, sabemos que en medicina el chi no es energía, es que lo es todo. El chi lo es todo. Físicamente, anatómicamente, estamos hablando de enzimas, estamos hablando de proteínas, y eso es el chi. El chi realmente es la parte sólida de la sangre, ¿vale? La sangre realmente está compuesta, el shui realmente está compuesta por líquidos orgánicos y por chi, ¿vale? Es la parte sólida. Entonces, cuando tenemos un estancamiento de chi, realmente no puede funcionar bien las cosas en el organismo. Claro. Entonces, cuando una persona te viene y no tienes nada claro por dónde empezar, no os preocupéis por perder, entre comillas, un mes, ¿vale? Dando una fórmula. Darla, porque luego vais a avanzar muchísimo más. Es que hay muchas veces que dices, es que si empiezo a darle esto otro que creo que le hace falta, si le doy solamente esto, no, porque si lográis desbloquear y ver entonces cuál es la prioridad, vais a adelantar muchísimo luego en los tratamientos. Entonces, bueno, eso es cosa mía, ¿eh? Y a mí me ha funcionado. No, pero tiene todo el sentido, porque si hay un problema en el chi, da igual ni de bazo, ni de hígado, ni de riñón, ni nada. Es un signo de enfermedad, punto, en general. Entonces, hay que desbloquear la situación para empezar a trabajar luego ya de una manera específica. He entendido de tu razonamiento. Sí, sí. De hecho, yo trabajo en consulta también emociones, ¿vale? En la parte de las emociones. Y cuando la gente viene muy bloqueada, les digo que no podemos empezar. Les recomiendo, de hecho, cuando vienen demasiado bloqueados, yo he llegado a entrar, a verlos y a decirles, mira, te voy a hacer una sesión de acupuntura para bajar. Toma muchas veces el xiao yao o el chai hu. Luego es que hay una fórmula que aquí no entra, os la voy a decir, porque es una fórmula de fitoterapia española del laboratorio que yo gasto. No entra dentro de la fitoterapia china, pero se llama 3QH, ¿vale? Para mí la 3QH es una maravilla de fórmula para ese tipo de personas que me vienen aburridísimas de las emociones y que veo que es imposible empezar a trabajar porque no hay forma de que se centren. Les recomiendo la 3QH, o si veo que está el ámbito del estómago muy alterado, les recomiendo el xiao yao o a veces el chai hu, pero la gasto bastante. Les hago algo para equilibrarlos un poco, hago de acupuntura para equilibrarlos un poco y los cito para que vengan 3 semanas más tarde. Por norma general, cuando vuelven, la gran mayoría te dicen que su vida ha cambiado. Madre mía. Y solamente les has dado 3 semanas de tratamiento. Y la mayoría te viene diciendo, mi vida ha cambiado. Yo no sé si ha sido la acupuntura, si ha sido no sé qué, pero mi vida ha cambiado. Y dices, claro. ¿Por qué? Pues porque hemos logrado desbloquear todas esas emociones que el hígado tiene ahí y que ya no sabemos ni lo que es. Y entonces a partir de ahí podemos ver qué le está pasando a la persona. Ya. ¿Vale? Ya, en realidad es preparar el terreno, no es otra cosa. Sí, es preparar el terreno. Sí. Hay veces que empezaremos teniendo muy clara una fórmula, la persona mejorará algo, pero de repente diremos, claro, habremos corregido los síntomas principales con los que ha venido y le aparecerán otros síntomas,
¿vale? Que estaban escondidos debajo y que sean de un síndrome diferente. O sea, nada, se corrige, se cambia. Es decir, vale, esto ya no te hace falta, a partir de ahora vamos a trabajar con esto otro. ¿No es? Porque eso es así, en fin, lo veréis en acupuntura igualmente, es decir, no estoy descubriendo nada fuera de lo normal, lo veréis también en la acupuntura y con fitoterapia exactamente igual. ¿Cuánto les verías? ¿Cada mes o así? Con fitoterapia normalmente es cada mes, sí. Con fitoterapia, si solo gasto fitoterapia, una vez al mes. Si la persona viene con muchos excesos y realmente lo que necesito es acupuntura, aparte de fortalecer con fitoterapia, que también lo hago, necesito acupuntura, pues ya lo cito para la acupuntura. Y luego, si son lesiones deportivas y demás, pues más a menudo todavía. Yo tenía una pregunta en relación con las limitaciones. ¿Te has encontrado alguna limitación en el tratamiento con fitoterapia o has dicho alguna vez no te puedo tratar? Pues a ver, limitaciones. Estoy intentando pensar, porque sí que hubo un caso en el que pocas veces, muy pocas veces yo he tirado la toalla, aparte de porque soy muy cabezona, ¿sabes? Incluso prefiero regalarlas a la persona, el decirle, vente y no te cobro la sesión, pero quiero saber qué narices está pasando. Soy cabezona en ese sentido, me gusta, me apasiona mi trabajo y quiero llegar a buen puerto, ¿no? Sí que hubo una vez en la que tiré la toalla y hoy por hoy sigo sin saber el por qué le pasaba a ese hombre. Vino un hombre con dolores de cabeza. Además, dolores de cabeza, la primera sesión en la que vino, él venía desesperado, había pasado por 20.000 sitios, ¿vale? Esa gente encima te ponen un listón así todavía más alto y más exigencia. Venía con grandes dolores de cabeza. Claro, le hago todas las preguntas básicas. Era clarísima su exceso de llan de hígado. Le mando fitoterapia y le hago acupuntura, aparte de cráneo sacral y demás, para el exceso de llan. Bueno, vuelve a las 2 semanas sigue teniendo los mismos dolores de cabeza, pero empieza a enumerarme síntomas totalmente diferentes, que no tenían nada que ver con el exceso de llan de hígado. Sus síntomas eran de insuficiencia de sangre ahora. Dije, bueno, vale, eso de llan de hígado puede haberle conllevado a una insuficiencia de sangre. Vamos a trabajar la insuficiencia de sangre. Le recomiendo y le trabajo la insuficiencia de sangre. ¿Vale? Vuelve a las 2 semanas con los mismos dolores de cabeza. Sí que es cierto que a lo mejor no le dolían tanto todo el día, pero es que hablamos de una persona que todos los días tenía dolor de cabeza, ¿eh? No eran eventuales, eran todos los días. A lo mejor ya no era tan intenso el dolor, pero seguía con dolor de cabeza todos los días. Vamos preguntando y ahora resulta que todos los síntomas eran de estancamiento de chi. Bueno, vale, vamos a cambiar y vamos a trabajar el estancamiento de chi. Cuando volvió a la siguiente sesión y me dijo que estaba exactamente igual, yo ya era me tiro de los pelos, ¿qué hago? Ahora tenía todos los síntomas de la insuficiencia de yin y yo decía, este hombre o me toca el pelo. Y claro, llegó un momento en que a las 2 semanas, quiero decir, antes de las 2 semanas, claro, yo hablaba con él por WhatsApp también y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo exactamente igual. Y le dije, mira, si quieres venir, vienes. Hablamos. Ni te cobro la visita, pero de verdad tengo que reconocer que no sé diagnosticarte. No sé diagnosticarte. En fin, el diagnóstico es la base principal de nuestro trabajo. Y si cada semana te diagnostico cada vez que te veo te diagnostico una cosa y ya este hombre ya le había dado para el estancamiento de chi y no había... Tuve que tirar la toalla. Y la verdad me supo fatal porque dime, una persona que tenía poco más de 30 años y que todos los días tenía dolores de cabeza. Yo no quiero que la persona mejore para hacer mi ego más grande. Yo quiero que la persona mejore porque eso me dedico, a ayudar a las personas a mejorar. Con este hombre tuve que tirar la toalla. Pero... Entonces, aparte de las embarazadas que hay que tener muchísimo cuidado, ¿hay algún límite que no podamos pasar o decir, mira, lo siento, aquí no entro? No, vale. Realmente no. Yo siempre digo que la medicina china lo trata todo.
y la fitoterapia es una parte fundamental de la medicina china. Cuando me llaman, yo que sé, por ejemplo, como comentaba esta mañana, la cirujana que me llamó, que empecé a tratar esta semana, claro, es cirujana. Ella me decía, es que claro, me han hablado tan bien de ti que te llamo, pero es que, como tú comprenderás, si ninguno de los medicamentos que me dan los mejores especialistas me está ayudando, ¿cómo me van a ayudar unas hierbas chinas? Y yo le decía, bueno, y me dice, pero claro, estoy tan desesperada que voy a probar eso a ver si funciona. Digo, sí, a lo mejor suena la flauta, ¿sabes? Y me dijo, pero no te ofendas. Digo, no, si no me ofendo. Si justamente, mira, si a ti te funciona con lo poco que crees, que no crees nada en lo que te voy a recomendar, si a ti te funciona, te vas a dar cuenta y vas a abrir los ojos de que hay otras opciones. Y hace, no, si a mí me funciona, bueno, aparte de ponerte a ti un pedestal y a la persona que me ha recomendado, voy a empezar a estudiar medicina china. Y digo, pues nada, eso es lo que tienes que hacer. Claro, no hay. Y realmente el tema de las embarazadas es por temas legales, porque excepto las del estancamiento, que sí que no se pueden dar para embarazadas, las demás las pueden tomar. De hecho, hay algunas que son muy recomendadas. Pero el laboratorio, propiamente dicho, te va a decir, yo no recomiendo que trabajes con embarazadas. Vale. Pero yo sí que las he recomendado a algunas embarazadas, pero claro, son gente que conozco de años y se han quedado embarazadas y tenían mucha posibilidad de pérdida del bebé, entonces pues les das fórmulas para retener, para contener las fórmulas para el prolapso. Son ideales también para mujeres que tienen tendencia al aborto. Entonces, claro, va muy bien. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más por hoy? ¿No? Yo Bueno. hoy ya no, pero me gustaría que otro día viéramos las plantas que nos mandaron por correo, porque yo he probado todo y tengo un poco de lío con algunas, no las tengo bien identificadas. Las que nos mandaron por correo el fin de semana anterior. Ah, vale, sí. He estado probando, algunas me parecen muy iguales y no las tengo bien identificadas, o sea que me gustaría realmente que si se puede se pudieran ver. Vale, mañana las miramos. Gracias. De nada. Bueno, pues nada, nos vemos mañana a las 10 de la mañana y seguimos adelante. Muy bien, Julie. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.